Bueno, muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta mañana, después de un servicio maravilloso, un mensaje instructivo, ¿verdad? Y de advertencia para cada uno de nosotros. Damos las gracias al Señor por su misericordia, hermanos, que se muestra a través de la predicación de la palabra de manera expositiva, y damos gracias al Señor porque ya casi estos temas no se escuchan predicarse por ahí. Muchos temen, ¿verdad?, la represalia del hombre, muchos temen las leyes, otros simplemente temen el qué dirán y prefieren hablar cosas que entretengan el oído o el corazón de las personas, pero a veces olvidan, ¿verdad?, lo que realmente necesitan, que es la palabra de Dios. Pero demos gracias a Dios, ¿verdad?, por el servicio fiel que hacen los pastores, aunque no son perfectos, pero han sido instrumentos del Señor para nuestras vidas. Antes de comenzar, tenemos unas visitas por aquí. Ya Pedro nos ha visitado antes, Saucedo, pero está por ahí con Gabriela y Valeria. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Además de ello, ¿habrá alguien que nos visita por primera vez? ¿Cuál es su nombre? Pedro también. No va a ser fácil. ¿Pedro qué? Junior. Soy, no. Voy a poner por 2. Bueno, ¿alguien más que nos visite por primera vez? No, pues no me tengo que presentar, más que para los Pedros. Me llamo Francisco, no soy Juan Camacho, porque no lo han visto en persona. Damos las gracias por nuestro pastor, se tomó unos días con su familia, así que por eso no está aquí. A buena hora, ¿verdad? Esperemos que disfrute por allá y lo mantengamos en nuestras oraciones, porque como sabrán, aunque se vaya unos días de vacaciones, no descansa. En el Señor no hay vacaciones del trabajo, pero no hay vacaciones de Cristo. Amén. Somos cristianos donde quiera que vayamos y donde quiera podemos ser instrumentos de la mano del Señor, así que le pedimos a Dios que lo ayude también por donde está. Aunque ya se anunciaron unos nuevos miembros en el culto principal, queremos también mencionarlo aquí, aunque ninguno está aquí, pero se hicieron miembros de español, el hermano Azael y su esposa Mónica Ibarra, y también la hija de nuestro pastor, Gloria Camacho. Así que le damos gracias al Señor por cada uno de ellos. Mantengan sus oraciones. Para los que estén interesados, vamos a estar teniendo las próximas clases de membresía próximamente, y habrá una junta también para aquellos que ya han entregado su formulario de membresía. Ya próximamente el pastor se va a estar comunicando con ustedes para poderse reunir. ¿Okay? Algunos anuncios que tenemos, recuerden, en 2 semanas tenemos la conferencia ética cristiana en los medios sociales con el pastor Edgar Escobar. Tenemos por aquí algunas de las promociones. Si gustan llevarse, también pueden tomar de ahí y llevarse, ya sea para usted o para compartirla con alguna otra persona que quiera invitar. Recuerde que aunque es libre de costo, necesitan registrarse, ya que se va a proveer algunos alimentos y necesitamos saber cuántos hay. Si usted viene y no se anotó, come si sobra. O si no, pues se trae solo chelitas por si acaso. Pero no, es bueno que se registre para saber con qué contamos, para saber lo que necesitamos, ¿verdad?, para la comida y para el servicio. El pastor nos pidió de favor que para la conferencia hagamos todo lo posible para no ser rebeldes, no se lo dije yo, y sentarnos en el centro del worship center, del lugar principal de los cultos. Ahí va a ser la conferencia. El lugar es amplio, hay sillas en la parte de atrás, ¿verdad?, que acostumbramos algunos a tomar, pero para la conferencia, de favor, por no decir obligatorio, porque lo está diciendo el pastor y debemos ser obedientes, debemos sentarnos lo más al frente posible en el área del centro. Van a haber algunas sogas y para atrás no se le va a poner soga, pero por favor no tome esa área. La idea es que todos estén juntos, que no haya tanta gente dispersa, para hacer también más fácil y más llevadera esa conferencia. La idea también es compartir como hermanos en la fe, así que no se tengan miedo. Si alguno muerde, se lo dice al pastor y bregamos con eso a los de seguridad, pero por favor si pueden tomar el área del centro, ¿ok?, para no estar dispersados. Además tenemos próximamente la conferencia de Heraldos de la Verdad en Dallas. Va a ser el 30, no tengo la fecha aquí, octubre.
Lo que tengo sí aquí es la fecha del especial, que es hasta el 31 de agosto, va a estar a $50 por persona. Si espera después del 31 de agosto, va a subir a $70, creo que es por persona. Así que si a usted le interesa ir, sea rápido y no se retrase porque le va a costar más. Recuerden nuestro Fellowship Group, vamos a estar hablando, expandiendo un poquito más cómo podemos poner en práctica la predicación de hoy, una predicación excelente, ¿verdad?, que nos lleva a analizar nuestras vidas, no solamente lo que nos rodea. Así que le esperamos aquí el miércoles a las 6:30. El próximo domingo, como cada segundo y cuarto domingo del mes que tenemos, eso no es hoy, es el próximo, tenemos servicio en español. Hoy tenemos la oración de los varones a las 6 de la tarde por el teléfono, así que los varones, si se pueden unir a nosotros, es un buen tiempo que pasamos ahí levantando peticiones, orando, y también podemos platicar un poquito, ¿verdad?, si hay la oportunidad. También las mujeres el martes se van a estar reuniendo aquí a las 9:30 para su tiempo de oración, antes de que comiencen el estudio, que comenzará creo que en septiembre, ¿verdad?, el servicio, el estudio de otoño, discúlpeme. Si se me traba la lengua, usted trate de entenderme. Y por último, también recordamos la reunión de los varones los martes a las 7 en el seminario Lacey. Si alguien desea unirse a este grupo, quiere más información, se puede comunicar con Víctor o con Timoteo y ellos le pueden dar más detalles al respecto. Así que vamos a empezar rapidito la clase para que después no digan que los tengo aquí hasta las tantas. El pastor termina a las 12, pero yo veo que los demás salen más tarde, así que si nos quedamos chispitos más, no se preocupen ni le dé las quejas. ¿Todos tienen papelito por ahí de la clase? Ok. Bueno, antes de empezar vamos a hacer una oración, pero la idea de la clase, ¿verdad? Como saben, recordamos, si tienen alguna pregunta, la nota, porque si no la nota se va a olvidar, para dejar las preguntas para el final, para así pues no tener que desviarnos, ¿verdad?, o tomar tiempo adicional dentro de o entre medio de la clase. Vamos a hacer una oración y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dirija en esta mañana. Padre amado y Padre bueno, cuán misericordioso y cuán amable eres para con nosotros, Señor, siendo tan pequeños, Señor, siendo polvo, como dice tu palabra, creados del polvo, pecadores, nos has mirado, Señor, desde el cielo y has tenido misericordia de nosotros, nos has dado vida, nos has dado luz para conocerte, has perdonado nuestros pecados, Señor, de aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, nos hemos arrepentido y nos has traído, Señor, a lugares deleitosos, que aunque todavía sufrimos las consecuencias del pecado en este mundo, Señor, no solamente de nosotros, sino del que nos rodea, con todo y eso vemos tu bondad, tu grandeza en cada una de nuestras situaciones, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos da de escuchar su palabra cada mañana. Gracias por el pastor, Señor, que domingo tras domingo se esfuerza, Señor, en oración, en la búsqueda de su palabra para traernos, Señor, lo que nos dice el texto y no quizás lo que querramos escuchar, porque en ocasiones lo que queremos, Señor, no es de acuerdo a su voluntad, pero le pedimos que adecue nuestros corazones, Señor, a seguir anhelando su palabra tal y como está escrita, de manera que podamos ponerla en práctica. Le pedimos por el pastor, Señor, y los hermanos que no están con nosotros, que usted les guarde, que usted les cuide, y que usted use esta clase, Señor, para moldearnos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Le pedimos también, Señor, que sea usted obrando, de manera que lo que digamos aquí no sea de nuestra propia sabiduría, sino que sea algo que esté basado en su palabra, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, amén. Y como tienen por ahí en la hoja de la clase, el tema que vamos a estar discutiendo el día de hoy, en continuación con el tema de la consejería bíblica, es llegando a conocer a la gente. Ya nosotros estuvimos estudiando en unas clases, ya creo que de las primeras que tomamos, una clase se tituló colección de datos o recolección de datos, donde nos enseñaba, ¿verdad?, cómo nosotros acercarnos a las personas y cómo colectar la información que necesitamos para poder dar un buen consejo. Sin embargo, aunque esta es un poco similar, difiere en el sentido de que nos anima o nos invita a conocer la gente, pero conocerla de verdad. Y cuando decimos eso, ¿verdad?, estamos acostumbrados que la gente pregunta aquí, ¿quién conoce a Moisés? Escuchan del Moisés de la Biblia y la gente levanta la mano, yo, ¿verdad? O quién conoce, qué sé yo, el presidente, cual sea, para no mencionar alguno en particular.
Y la gente, no, yo lo conozco. ¿Quién conoce a MacArthur? Aquí todo el mundo. No, yo lo he visto en persona, yo tengo una foto con él, viste que lo conozco. Pero en realidad cuando comenzamos a hacernos preguntas serias e íntimas, la realidad es que muy pocas veces conocemos a otras personas. Y peor aún, a veces eso es cierto aún con los que viven bajo nuestro mismo techo. Y la idea de esta clase es animarnos a conocer la gente en realidad, no para ser chismosos, porque la Biblia condena el chisme, ¿verdad? Hay gente que le gusta, pero no es para eso que nosotros queremos conocer la gente. Es para nosotros ser más efectivos en el área de la consejería y en el área de las relaciones con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo, porque no podemos aconsejar correcta o apropiadamente a una persona que no conocemos. Y al decir eso, ¿verdad? No nos referimos a conocer todo detalle, porque obviamente eso es imposible. Se lo puede preguntar a los que están casados, que hay cosas que todavía no conocen de sus cónyuges. Y tampoco la idea de esta clase es que nos convirtamos en policías espirituales o detectives, que usted ande con una agenda de preguntas para hacerle preguntas específicas a cada persona. No, la idea es que nosotros lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Que lo hagamos porque es necesario para poder dar un consejo de utilidad para una persona. La Biblia es la palabra de Dios y tiene poder, ¿verdad? Porque es inspirada por el Espíritu Santo, pero cuando la aplicamos de una manera incorrecta, quizás no tenga el efecto que debería en una persona que está pasando por alguna necesidad. Tenemos la experiencia, ¿verdad?, que cuando alguien viene con un problema a nosotros, rápido sacamos un versículo y se lo aplicamos, que quizás de manera general sí aplica, pero quizás lo que está pasando a la persona de manera específica requiere quizás un consejo que proviene de otro pasaje de la Biblia, o que se ajuste, ¿verdad? O que, ¿cómo se me está olvidando el español? Address it. ¿Cómo es? O que se trabaje de una manera particular o diferente a la que estamos tratando. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vivimos vidas muy aceleradas, interrumpidas por breves momentos, que nos llevan a no conocer a los demás y también que otros no nos conozcan a nosotros. Hoy vamos a aprender que para ser buenos consejeros bíblicos, pues, como dije, debemos conocer a la gente para evitar específicamente malos entendidos y suposiciones. Vamos a hacer un énfasis en las suposiciones en esta clase. Para evitar los malos entendidos y las suposiciones es necesario que nosotros nos conozcamos. Le voy a comenzar presentando una historia que comparte el pastor Paul David Tripp en su libro de Instrumentos en manos del Redentor, acerca de un hombre con el que él compartía muchas veces. Este hombre, el pastor compartía con él en su casa, salían juntos, compartían con familia, con sus niños, y era una persona que se podría llamar, como en español decimos, el alma de la fiesta. A veces si esta persona no llegaba al culto, aunque eso no es real, ¿verdad? Aunque si nosotros no venimos, si ustedes no vienen, hacen falta, pero el culto sigue siendo, ¿verdad? Porque el culto es para el Señor, no es para los hombres. Y nosotros no hacemos que el culto esté bueno, ¿verdad? Lo que hace el culto bueno es la palabra de Dios, lo que tenemos para traerle al Señor, ¿verdad? Conforme a lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Pero cuando esta persona faltaba, pues se notaba su ausencia. Sin embargo, una noche el pastor recibe una llamada telefónica de este hombre pidiendo una reunión urgente con él. Y como él notó la insistencia, ¿verdad?, y la necesidad en su tono de voz, dice que se reunió, decidió reunirse con él, se encontraron en un lugar de comida, y desde que el pastor vio a este hombre entrar por la puerta, supo que algo no estaba bien, por la expresión que tenía en su rostro. El hecho es que cuando el hombre comienza a hablar, dice, estoy en un gran problema, hoy he tenido la pelea más grande de mi matrimonio, mi esposa está por ahí con todas las tarjetas de crédito, con una botella de vino y no sé qué va a pasar. Y él empieza a decir, hace un tiempo atrás, unos años, tuve una discusión con mi esposa y ella me tiró con un sartén. Mira, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo no estoy hablando de ustedes, ¿sabes? Esto habla de la historia que compartió el pastor Tripp. Dice que ella le tiró, creo que fue con un sartén o con algo. La cuestión es que él se bajó y lo que ella le tiró rompió la ventana. Él escuchó que se rompió la ventana y se acercó a ella y le dio una bofetada. Y ella le dio una patada.
Y él dice que desde ese momento en adelante comenzaron las batallas físicas. Ya no solamente se gritaban y discutían, sino que comenzó una batalla física. Dice el hombre que había momentos en que le pegaba tan fuerte a su esposa que tenía que esconderlo una semana para que no vieran los moretones. Se escondía en el cuarto y le dice, además, pastor, si usted supiera que los rotos y las cosas, los golpes, los rotos de las paredes, las cosas quebradas en mi casa, no era porque yo soy torpe, era que mi esposa me tiraba con cosas y se rompían, y por las peleas que teníamos. Y cuando el pastor estaba escuchando todas estas cosas, estaba como ustedes, estupefacto. No podía entender, estaba en shock, y el hombre decía, es tan seria la cosa que mis hijos no quieren que yo esté en mi casa. Y cuando empezamos a discutir, ellos vienen y me patean y me dicen, te odio, te odio, te odio. Y ahí termina la historia. Ustedes se creen que iba a contar todo, ¿no? Esto no es una novela que sigue los capítulos, no. Es una introducción que así me quedé yo, pero ¿dónde está el final? ¿Dónde? No. Pero en este caso, el pastor se quedó en shock. No podía creer que la persona que estaba al frente de él, que él creía que conocía por tanto tiempo, le estaba diciendo esas cosas. Y fíjese, el pastor compartía con él, aún a su casa había asistido en varias ocasiones. Y de manera similar, nosotros tendemos a creer que conocemos a nuestros amigos, nuestros cónyuges y a otras personas hasta que se abre una caja de Pandora, que aunque haya estado ahí todo el tiempo, nosotros nunca supimos de ella. Al no conocer verdaderamente a las personas, nos toma por sorpresa algunas cosas que salen a la luz. Y por eso la necesidad de hacer buenas preguntas y no suponer que sabemos algo. Recordemos nuevamente, ¿verdad? No es para que ustedes se conviertan en detectives, ni policía, ni abogado, ¿verdad? Porque, como el pastor decía, con información viene responsabilidad. Y esto no es algo que nos debe desanimar, pues mejor no pregunto para no tener responsabilidad, no, al contrario, como creyentes estamos llamados, ¿verdad?, a ser responsables con aquello que nosotros recibimos de nuestros hermanos para servirles de una manera que honre y glorifique a Dios. Y todo tiene que salir del amor, como dice en 1 Corintios 3, hermanos. No importa el consejo que usted dé, no importa lo que usted haga, las preguntas que usted haga, si no la hace en amor, de nada sirve. ¿Estoy hablando rápido? No. Ok, pero veo ahí como que... Asombrado. Bueno, vamos a comenzar. El primer punto que está por ahí es conociendo a la gente. Todos necesitamos relaciones profundas y significativas que nos ayuden en nuestro caminar con Cristo. Miren, no hay nadie que esté exento de la necesidad de este tipo de relación con una persona. Obviamente, si estamos casados, debería comenzar con nuestro cónyuge, ¿verdad? Si es soltero, pues también debería tener amigos, en ese caso, que le conozcan de manera profunda. Ahora, al decir esto, tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? ¿A quién le confiamos las cosas? No sea cuidadoso con su esposa, ni con su esposo, porque ya está ahí para siempre. Pero a la hora de buscar amigos, ¿verdad?, con quien abrir nuestros corazones, debemos ser cuidadosos. Pero no debemos ser tan estrictos creyéndonos que encontraremos a alguien perfecto al que le podamos contar algunas cosas, ¿verdad? Porque todos somos imperfectos. Hay gente que dice, no, yo no tengo amigos porque amigos es un peso en el bolsillo. O yo no tengo amigos porque todos se traicionan. Pues claro, al igual que el que dice eso traiciona a los demás. Aquí todos fallamos, hermano. Y la idea no es que no le digo nada a nadie porque como quiera hay posibilidad de que me falle. ¿Sí? El amor es así, el que decide amar tiene que estar dispuesto a sufrir, porque las personas son imperfectas. El único que no nos va a decepcionar es nuestro Señor Jesucristo. Ese amor, ese amigo no nos falla, no nos traiciona, pero todo lo demás puede fallar. Ahora nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad?, lo que nos dicen, especialmente cuando son cosas tan íntimas. Bueno, iba a decir algo, pero no. Necesitamos relaciones que vayan más allá de las conversaciones superficiales y frívolas que tenemos, ¿verdad?, que no tienen ningún efecto, a veces poco o ningún efecto en nuestras vidas. Y esto aplica tanto para el consejero como para el aconsejado. Este tipo de relaciones son las que nos ayudan a aconsejar con mayor efectividad, además de ayudarnos, corregirnos, animarnos unos a otros a hacer la voluntad de Dios y vivir una vida que le glorifique.
Aunque lo que nos santifica es la palabra, ¿verdad? Como vemos en Juan 17, Primera Tesalonicenses 5:23. Esto no lo vamos a leer en detalle, pero para mencionarlo solamente, vemos que Dios es el que nos santifica. Juan 17. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y no los voy a escribir aquí porque no los voy a leer en este momento. Y Filipenses 1:6. Algunos ejemplos, ¿verdad? Que nos enseñan que Dios es el que nos santifica. Por ejemplo, Juan 17 dice, Jesús mismo, hablando al Padre en el Getsemaní, dice, santifícalos en tu verdad, aquellos que habrían de creer y aquellos que ya creían, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y cuando dice santifícalos al Padre, quiere decir que el Padre es el que hace esa obra, ¿verdad? Pero esa obra Dios también la realiza utilizando instrumentos en sus manos para llevar a cabo esa santificación. Y ahí es donde entramos usted y yo. Dios utiliza a las personas para santificarnos, ¿verdad? No es que ellos tengan un poder santificador, sino que Dios obra a través del don que Él ha dado a los creyentes para santificarnos. Y también usa a los incrédulos para santificarnos, ¿verdad que sí? Busque por ahí a Proverbios 17. Vamos a ver un ejemplo de que Dios utiliza a las personas para seguir desarrollando la santificación en nuestras vidas. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro, 27:17. Oye, siempre tengo que imitar al pastor completamente. Me sale lo de Camacho. No, son bromas. Para que no lo extrañen mucho. 27:17. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Miren, nosotros necesitamos relaciones como esta para nosotros crecer en santidad, para nosotros crecer en el servicio hacia Dios. Qué mejor que con una persona, ¿verdad?, que esté haciendo lo mismo para la gloria de Dios. ¿No? Una persona que se esté esforzando también para la santificación y el servicio en la obra del Señor. Y para esto se necesita amor. ¿Por qué? Porque a veces es difícil, hermano, bregar con la gente. Pregúntale a mi esposa. Es difícil bregar con la gente, se necesita amar para estar ahí cuando nos ofenden y seguir siendo siervos en las manos del Señor. También se necesita tiempo. Conocer a la gente no sucede en un momento o en una conversación de 2 o 3 minutos. A veces queremos conocer a la gente, hablamos con ella 2 o 3 minutos y pensamos que ya conocemos todo de esa persona. Pero se necesita tiempo. También se necesita confianza. Confianza para decir cosas, ¿verdad?, que no se dirían desde un púlpito. Y también para que la otra persona se sienta en confianza de poder decir cosas que no se atreve a decirle a todos, ¿verdad?, quizás por miedo a que lo divulguen o al que dirán. Y por último también, aunque hay otras cosas que se necesitan preguntas útiles que nos permitan ver quién realmente es el aconsejado y qué es lo que ocurre en su corazón. Por eso el segundo punto ahí en sus hojas dice que para tener relaciones significativas debemos salir de lo informal. Y aquí voy a explicar rapidito porque informal lo solemos utilizarlo, ¿verdad?, para tener conversaciones. Te encuentro y tengo una conversación contigo que no se planificó. No necesariamente eso es lo informal que me refiero. Tampoco me refiero a que para tener conversaciones profundas usted tiene que estar en saco, tiene que agendar, organizar la reunión. No. Salir de lo informal es salir de esas palabras o preguntas que hacemos siempre, pero que en realidad son programadas y no tienen la intención de conocer a los demás. Por ejemplo, cuando nos encontramos con alguien, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, gracias a Dios.
Wow. ¿Cuánto hemos dicho eso? Esa es la conversación de cada día. Y la respuesta, aunque estemos hecho canto, a veces, estoy bien, gracias a Dios, ¿y tú? No, yo bien, ¿y tú? Este tipo de pláticas, hermano, no nos proveen nada de información acerca de los demás. Y a veces se convierten también en un escudo cuando lo utilizamos nosotros para esconder quiénes realmente somos o qué realmente nos pasa delante de los demás. Mira, a veces cuánta necesidad vamos cargando en un día y Dios abre la oportunidad o nos pone a una persona que puede estar ahí para ayudarnos. ¿Cómo te sientes? No, en victoria. Y llorando por dentro, con una necesidad de un consejo. No, hermano, mire, está bien no estar bien. La fe es una cosa y la realidad es otra. La fe es creer que Dios está obrando, mira, aunque tú no lo veas, y que Dios va a seguir obrando porque confiamos en su soberanía. Pero la realidad, si yo estoy enfermo, yo no voy a decir que estoy sano. Si yo tengo problemas, yo no voy a decir que todo está bien. Aunque obviamente usted no le va a decir a todo el mundo, para que nadie me pregunte, estoy en problemas, para que todos lo sepan y no me pregunten. Pero hay momentos y hay ocasiones en que se abre la oportunidad para que nosotros hablemos. ¿Alguna vez ha pensado que conocía bien a alguien y se ha enterado después de algunos detalles de la vida de esa persona que nunca realmente conoció a esa persona? En las noticias estamos cansados de ver que ocurre un problema, un asesinato o algo en una casa y entrevistan al vecino. Ay, yo no sabía que ese hombre era así, pero si siempre estaba calmado también, que se veía tan bueno. Es más, hasta los más malos que se mueren entrevistan a los vecinos. No, era una buena persona. Yo lo que conocí de él era una buena persona, bien amable, bien sutil, bien ayudador, bien servicial. ¿Alguna vez ha comenzado a compartir alguna historia de su propia vida y alguien lo interrumpe y le dice, sí, sé exactamente cómo te sientes? Cuando es obvio que no lo sabe. Esta preguntita está en el libro de Paul Tripp ahí. Esto es un ejercicio de aplicación para que usted piense. Piense en alguien que usted cree que conoce. ¿Cuánto sabe del origen de la familia de esa persona? ¿Sabe usted dónde tiene lucha en su relación con Dios o en su comprensión de la Escritura? ¿Qué sabe usted acerca de la calidad de su matrimonio o de las luchas que tiene? Supongamos que la persona es soltera, ¿sabe usted cómo pasa sus horas a solas? O si es una madre, ¿sabe si piensa que es un fracaso o si está haciendo las cosas bien? Pensemos a veces meditando un poco en las personas que creemos conocer. Si nos hacemos este tipo de preguntas, la verdad es que la mayoría de nosotros no podríamos contestarlas. O si las contestamos sería con una sola palabra, ¿verdad? Que no es una contestación exhaustiva. Por eso se necesita honestidad, se necesita confianza, pero también se necesita ser honesto. El próximo punto que tienen ahí, no se puede construir relaciones significativas, no se puede conocer a la gente si no hay honestidad. Si yo no soy honesto conmigo mismo, mire, y nosotros somos tan afectados por la presión de grupo que a veces ni nos damos cuenta. Mire, a veces nos vestimos de alguna manera por el qué dirán. A veces decimos cosas que no decimos en nuestras conversaciones particulares simplemente para sentirnos en el grupo, para encajar. Y la verdad es, hermano, que si usted quiere engañar a la gente, usted puede hacerlo. Hay muchos que son bien malos para hacerlo, gloria a Dios por eso. Pero hay gente que si usted lo practica, hermano, usted puede ser un profesional engañando a los demás. El problema es que a Dios no lo engañamos. Podemos engañar a los demás diciéndole, no, yo conozco a Dios, yo vivo de esta manera. No, mi matrimonio, yo no tengo problema. En casa usted abre la puerta y sale brillito. Pero cuando estemos delante del Señor,
ábreme que aquí estoy, el nene bueno, el perfecto, y que el Señor nos diga, ¿quién tú eres? Nunca te he conocido, pero ¿cómo va a ser? Y es que el Señor conoce el corazón, pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros no conocemos el corazón. Y por eso nosotros tenemos que hacer preguntas. No podemos hacer suposiciones. Pero se requiere honestidad tanto del que habla como del que responde. A veces no somos lo suficientemente honestos. Perdemos el tiempo a veces en conversaciones que no tienen ninguna consecuencia en nuestras vidas, como, ¿cómo estuvo el juego? ¿Ganaste? ¿Perdiste? ¿Qué hicieron después? ¿Por quién vas a votar este año? No le contesta a nadie. ¿Has visto la serie más reciente de tal canal? Ay, sí, me encanta. Gaviota. Pero hermano, ¿por qué a veces perdemos el tiempo en este tipo de conversaciones? Bueno, hay varias razones. Yo les voy a decir algunas, hay muchas más, pero algunas de las más comunes, a veces el temor al que dirán. Algunos temen qué pensarán los demás si verdaderamente los conocieran. Si esta persona verdaderamente me conoce, se alejaría de mí. Mire, si usted está en una relación, si usted es soltero, si usted está en una relación y no se atreve a decirle a su esposa o a su novio, perdón, a su pareja, por temor al que dirán, no se case. Sin declarar esas cosas. No deje nada oculto. Pues como quiera, va a salir a la luz. En algún momento hay cosas que no las llevamos a la tumba, hermano, pero el Señor las conoce y nos da la oportunidad de que las trabajemos aquí en la tierra. Algunos temen al que dirán, otros simplemente es que están muy ajorados. No preguntan o no deja que les preguntan porque están muy ajorados. Porque están no saben qué es ajorado. Tengo que buscar el traductor mexicano. Está muy afanado, la vida muy rápida. Sí, pero afanado no necesariamente, sí tiene que ver con el afán, pero ajorado es más que todo va a la ligera, rápido. O sea, estoy aquí, lo que me va a preguntar rápido que me voy. Ajorado. Sí, ajorado. Eso es el adjetivo, está ajorado. Están aprendiendo puertorriqueño. Está ajorado. Mire, gente que va corriendo y a veces uno quisiera hablar con la gente o quisiera que alguien hable, pero van corriendo y usted sabe ya en la manera en que lo saluda que no quiere hablar mucho. Déjame ir que me voy. El pastor dice, pedimos esto en el nombre de Jesucristo, amén. Y ya la persona está en el carro saliendo por la entrada de la iglesia. Ahora no piense que el que se va rápido es que es así. A veces hay emergencia. Pero mire, hermano, a veces la realidad es que estamos demasiado, ¿cuál es la palabra? Vamos a decir afanados. Demasiado afanados, no tenemos tiempo, no queremos. Apurado. Si se lo puse ahí, lo tacha. Mire, otra razón es que no queremos molestar a otro. O al menos esa es la excusa que tenemos. Queremos compartir nuestra situación, pero no queremos ser de carga. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Después que pasan las cosas, lo avientan todo. No, esto fue lo que pasó, pero ¿por qué no dijiste antes? No, es que no quiero cargar. Si eso es lo que tú piensas de cargar, me estás cargando más ahora. Que me estás tirando todo encima. Pero mire, no es una carga, hermano. Y aunque sea una carga, la Biblia dice que llevemos los unos las cargas de los otros. Si usted tiene una carga y no quiere cargar a otro, con contarla, siempre va a añadir un poco de carga a otro. Pero eso no debe ser una excusa porque cuando se lleva entre dos la carga es más ligera. Y para eso el Señor nos ha puesto aquí, hermano. Si el Señor llevó todas mis cargas, ¿por qué yo no puedo llevar un poquito de carga con mi hermano? Si Él llevó todas nuestras cargas, todas. Otra razón de por qué no conocemos es porque realmente nadie nos pregunta. Hay gente que quiere hablar, que usted le da una pregunta y usted se dio cuenta que si tenía una reunión la tiene que cancelar. Hay gente así, hay gente que habla poco, pero hay otros que hablan mucho. Y eso no está mal. Pero hay gente que no habla porque no les preguntan. Porque si no le preguntan, piensa que no les interesa.
Y muchas veces es la realidad, no preguntan o no preguntamos o porque no nos interesa, porque no tenemos el tiempo, y otras veces por ignorancia. Otra razón es que olvidamos que nadie es perfecto. Mire, nadie tiene familia perfecta, nadie tiene trabajo perfecto, nadie tiene relaciones o amistades perfectas, y a veces pensamos, ay, ¿cómo le voy a contar este problema si ellos no tienen problema? ¿Qué va a pensar? Cuando se entere que tuve una conversación con mi esposa que no estuvimos de acuerdo, me van a poner en disciplina. No, hermano, todos tenemos defectos. Todos necesitamos ayuda. A veces pensamos que somos los únicos que estamos atravesando problemas, aunque esta ya no es muy común. Pero todavía existe gente así. Y que nadie nos entenderá. Pero mire, Proverbios 12:1. Y luego 15. Ah, no sé esto. Pues esto para el próximo punto lo puse mal aquí. Mira, a veces pensamos que somos los únicos. Hay gente que cuando cuenta sus problemas, es como si nadie más tuviera problemas, ¿verdad? Hacen su problema tan grandote y a veces la persona al lado quizás está muchísimo peor y haciéndolo así. Yo no sé aquí, pero en Puerto Rico nosotros habían lo que le llamaban las guaguas públicas. Se lo voy a traducir. Es como los buses estos, como en la vía, por ejemplo. ¿Cómo es? Peceras en México. En Puerto Rico es para pesos. No, son bromas. Peceras, guagua pública, vía. No sé, bueno, aquí me imagino que no es así, pero en Puerto Rico, en pueblos pequeños, que a veces se conocen más la gente, mire, usted escucha cosas que nunca habrá querido ir. Se entera de situaciones que usted no preguntó, pero que hablaron con otro. Y cuando empiezan a hablar, la conversación de los enfermos, eso era, olvídate, hasta que alguien ganara. No, a mí me duele esta pierna, pero me duele, pero una cosa increíble. Pero sabes de lado, no, a mí me duele esa pierna y la otra también. Y a veces no puedo ni caminar. Y hay uno atrás que dice, yo no camino. Y siguen así, no, pero tú te crees que está mal, pero muchachos, yo estoy peor, a mí sí que estoy pasando, yo sí que estoy pasando por esta situación. Y es una guerra, el más que sufre. El más que sufre. Así que si ustedes se creen que es el único que está pasando por problemas, quítese esa mentira de la mente. Todos estamos pasando por situaciones, no siempre estamos en un problema, pero siempre estamos en situaciones que debemos atender y presentarlas al Señor y resolverlas. Otra razón es que el orgullo no nos deja admitir nuestros errores y seguir el consejo. Y yo creo que esto es un problema que nos afecta a todos de vez en cuando. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque eso, primero que nada, no es una actitud cristiana, no somos como Cristo cuando hacemos eso. Pero que dice en Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si vemos el orgullo del mundo, hermano, es un orgullo tan tonto, porque hay veces que hay gente que se creen tanto, ¿verdad? Que se creen que saben tanto, pero aun cuando se equivocan, buscan la manera de justificarlo de tal manera que se vean siempre bien. Pero la realidad es que no es así, hermano. Cuando nosotros hemos fallado, o no necesariamente un fallo, cuando tenemos un problema, tenemos que reconocerlo, hermano, y aceptar la instrucción. Mire, hay veces que el consejo no va a ser lo que queremos escuchar, o nos va a doler, pero si es lo que necesitamos, debemos recibirlo con agrado, primero porque venga de Dios, aunque a veces los que dan los consejos no tienen buen testimonio, pero aún así, si es la palabra del Señor, no lo tome por la persona, tómelo por la palabra del Señor y recíbalo, porque eso va a ser medicina para su alma. Puse otro aquí, pero no puse el verso, así que no lo voy a leer.
Pero es similar a ese que leímos en Proverbios también. Otra razón, hermano, es la ceguera espiritual a nuestro propio pecado versus la visión perfecta para el pecado de los demás. Lucas 7. Mire, a veces no conocemos a los demás o los demás no nos pueden conocer a nosotros porque nosotros no vemos nuestros errores. Y esto es más común de lo que nos podemos imaginar. Pero algo pequeñito pasa con alguien y nos damos cuenta de lejos. Ay, pero como esa persona no se ha dado cuenta que está haciendo eso tan mal. Yo no puedo creer que dijo eso. Como si nosotros fuéramos... ¡Qué bárbaro! Eso sí lo entiendo, ¿verdad? No, pero cuando no entiendan algo me avisan. Como el mellado en la clase pasada. Si alguien quiere esa explicación, me pregunta después. Mira lo que dice aquí Jesús en la parte del Sermón del Monte. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿No es ese? Ah, pues es Mateo. Pues es Mateo. Vamos a ver si es verdad. Sí, Mateo. Pero ¿quién dijo que aquí dice Lucas? Hermano, que nosotros nos equivocamos y mucho. Verso 4 ya. O cómo dirás a tu hermano, en este caso, o cómo aconsejarás a tu hermano. Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y ahí viene una palabra que no nos gusta. Pero si estamos haciendo eso, hermano, si queremos aconsejar a los demás, pero no recibimos el consejo nosotros, estamos siendo hipócritas. Y esas son palabras de Jesús, no son las mías, así que nadie se enoje conmigo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No que pedirle al Señor que nos enseñe, nos muestre. El salmista David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. Él aún le dice, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé visión para ver nuestros propios pecados, nuestros propios errores, para arrepentirnos de ellos y no creer que somos un Jesucristo andante en la tierra, porque el único perfecto sin pecado fue Jesús, y es Jesús. En el caso de los incrédulos, pues simplemente aman más las tinieblas que la luz y evitan amistades que traigan luz a sus vidas, que alumbren el desastre que hay en ellas. Y lo iba a leer, lo voy a anotar por aquí para que usted lo anote, pero parece Juan 3, 19 al 21. Voy a leer más que el 21 que dice, pero el que practica la verdad, perdón, el 20, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. El cristianismo, hermano, humilla al hombre porque saca lo que hay en su corazón y lo revela. Y le muestra que solamente Cristo es perfecto, que solamente Dios es perfecto. Y si nosotros amamos la luz, amamos a Cristo, mire, vamos a exponer nuestro corazón. Cuando alguien nos pregunte con sinceridad porque está buscando el bien para nosotros, porque quiere ayudarnos, hermano, tenemos que descubrir el corazón. Es nuestro deber como creyentes luchar con todas estas razones y cualquier otra que usted le pueda añadir a esa lista para evitar conocer o que nos conozcan de una manera real y profunda. La verdad es que todos necesitamos conocer a alguien así, hermano, de manera íntima. Todos necesitamos corrección cuando algo anda mal, ánimo cuando estamos desalentados,
para seguir adelante confiando en Dios y vivir para su gloria. Este tipo de relaciones son las que utiliza el Redentor para hacer su buen trabajo. No hay por qué sufrir en soledad cuando tenemos una familia en Cristo que nos ama. Aunque a veces ese amor no es perfecto, pero nos ama, hermano. Tenemos una familia que nos ama. En la Biblia tenemos el ejemplo más, iba a decir más mejor, pero es un disparate. Vamos a decir, el mejor ejemplo de consejero que es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 6, describiendo a ese niño que debe nacer, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero. No solo es consejero, sino que es un consejero admirable. No hay nadie que nos aconseje mejor que nuestro Señor Jesucristo. Mire, y nosotros tenemos el privilegio de tener su consejo en nuestras manos, en nuestros teléfonos, en las computadoras. La palabra de Dios nos ha sido dada para no solamente que conozcamos a Dios, sino para aconsejarnos la manera de cómo debemos vivir para Él, cómo debemos relacionarnos con los demás. Cristo es quien mejor nos conoce. Cuando nosotros vamos a Hebreos 4, 14 al 16, mira lo que dice aquí el escritor de Hebreos, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ya que tenemos tal sacerdote, continúa diciendo en el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí la palabra griega que se utiliza para compadecerse, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, o sea, que se compadece. Esa palabra significa conmoverse por lo que ha conmovido a otra persona. Entonces, es mucho más que sentir pena por alguien que está en una situación difícil. No es solamente empatía. La empatía es uno ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Metafóricamente hablando. Pero la compasión es mucho más que empatía. No solamente es uno ponerse los zapatos o tratar de entender a la persona, sino hacer algo para ayudarle. Y esa es la diferencia que a nosotros nos debe distinguir como creyentes. El Señor no nos llamó para que nos cuente los problemas y nosotros, ay, qué pena, hermano. Wow, qué tristeza. Wow, qué dificultad. Comprendo que puede estar pasando un momento difícil. Dios te ayude. Mira, hay cosas que nosotros no podemos hacer nada por la gente. Hay problemas que nos traen, hermano, que son más grandes que el problema más grande que nosotros hayamos tenido. Y no tenemos ni la más mínima idea ni de qué decir, ni qué hacer. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros no podamos pedirle ayuda al Señor para aconsejar a otros de una manera efectiva. Cristo se compadece de nosotros, hermanos. Él entiende lo que nosotros estamos pasando. Cristo no pasó las mismas situaciones que nosotros de manera específica, pero sí, Él tuvo las mismas tribulaciones, las mismas dificultades, lo único sin pecado. Y el hecho simple de haber sido sin pecado intensifica las pruebas y las dificultades de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros nunca hemos resistido una tentación hasta lo último, porque incluso en aquellas que caemos nunca experimentamos el peso de soportarla hasta el final, pero Cristo sí soportó todas las tentaciones sin rendirse. Es como una persona que dobla una vara finita y se rompe, eso somos nosotros. Pero el Señor es como una vara que aunque la dobló, aunque fue doblado por la tentación, nunca rompió.
aguantó todo ese peso. Así que no hay nada que el Señor no pueda entender de lo que nosotros estemos pasando, porque Él se encarnó, Él fue como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, y no solo eso, sino que hizo lo que nosotros debíamos hacer, que no hacemos. Por eso tenemos la confianza de acercarnos confiadamente. Y aquí la doble negación que dice no tenemos, que no pueda compadecerse, y luego que no pueda, una doble negación es una declaración positiva de que Él realmente comprende cuando acudimos a Él, Él se da cuenta, Él entiende perfectamente lo que estamos pasando. Y le pregunto, cuando nosotros estamos en problemas, ¿no es esto lo que queremos? Alguien que nos entienda, alguien que se compadezca de nosotros, alguien que nos ayude, no solamente que nos dé una palmadita. Mira, a veces hace falta una palmadita, pero a veces hace falta mucho más que eso. Y cuando nos damos cuenta que en Cristo encontramos lo que necesitamos, donde primero tiene que acudir a aquel que está en problemas, el aconsejado es al Señor. Y el consejero, cuando tiene un problema tan difícil de trabajar en sus manos, donde primero tiene que ir es al Señor. Mire, a veces vamos a escuchar situaciones que no vamos a tener palabras. Y la idea no es que usted abra su boca y diga un versículo bíblico, porque de nada sirve que utilicemos la Biblia si no la utilizamos de la manera adecuada, de cómo se propuso o estaba intencionada a ser utilizada. Y hay veces que tenemos que decir, wow, realmente no tengo palabras. Mire, orar con la persona y luego ir al Señor en oración. Señor, ayúdame, estudiar la Escritura, a ver qué la Escritura enseña, qué puede trabajar con esa persona, pero no dar consejos a la ligera. Y esto es cierto de Cristo, hermano. Él conoce todo, Él es omnisciente y Él es todopoderoso. Pero nosotros somos sus hijos, nosotros no somos omniscientes. Por eso necesitamos preguntar. Y esto para que usted lo note solamente en Juan 2, 24 y 25. Ahí usted va a ver que Jesús sabe todas las cosas. Ahí dice que Él no tenía necesidad de que nadie le dijera, le contara las cosas de los demás, porque Él conocía lo que había en el corazón del hombre. Pero nosotros no. Nosotros no somos así, necesitamos preguntar, necesitamos investigar. Cuando nos creemos que conocemos a la gente como Jesús los conoce, fracasamos al suponer que somos omniscientes. Y ahí vamos al siguiente punto. Me quedan 2 horas hasta que lo culmino. Para ser buenos consejeros debemos evitar ¿qué? Las suposiciones. Hermanos, ¿qué mucho suponemos? ¿Qué mucho suponemos? Una de las cosas que nos hacen poco efectivos a la hora de aconsejar es la suposición. Cuando usted supone, no pregunta. Y si no pregunta, no va a saber con precisión y así se expondrá a un mundo de conclusiones no válidas y de malos entendidos. Usted puede tratar de ser un instrumento en las manos de Dios, sin embargo, no dar en el blanco. Por eso no podemos suponer. Mira, a veces vemos, y más en este tiempo, podemos inclusive ver cosas y no es lo que estamos viendo. El pastor ya ha mencionado esta historia muchas veces. En una ocasión un hombre se ganó un premio, un pavo en el trabajo, ¿verdad? Y dice que los del trabajo, como ese hombre siempre hacía broma, pues le iban a hacer una broma y le llenaron la caja llena de piedra. Y el hombre pues se llevó su pavo para su casa y no sabía. Pero en el camino se encontró una señora en la orilla con sus hijos pidiendo ayuda porque estaba necesitada. Y el hombre con un buen corazón le regaló la caja que le habían dado del pavo, que estaba llena de piedra. Cuando esa mujer llegó a su casa contenta, abrió la caja y vio las piedras, ¿qué usted cree que pensó de ese hombre? El peor hombre del mundo. Porque ella lo estaba viendo, por eso que yo estaba viendo era real. Bueno, quizás la consecuencia de lo que él estaba haciendo lo llevó a que le hicieran esa broma, etcétera, pero realmente no fue la intención de ese hombre darle esa caja de piedra. Y a veces nosotros ponemos el cuello diciendo que algo es como nosotros pensamos y al final nos damos cuenta que no era así.
Porque supusimos, no es que si me miró así y después caminó para allá y tiró la puerta, eso tiene que ser esto. No, no hay ninguna otra razón. Por eso fue que lo hizo. Mire, cuando nosotros hacemos eso, como nos dice el pastor, nosotros nos estamos convirtiendo en Dios. Porque nosotros no conocemos la realidad versus la percepción. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mire lo que dice estos dos versos, Proverbios 25:8. Y Proverbios 18:2. Unos minutitos más, no se preocupen, nos vamos antes que salgan los de al lado. Voy a leer solamente el 25:8. Dice, no entres apresuradamente en pleito. O sea, cuando habla de apresuradamente, ajorado con J, ajorado. Es que ustedes arrastran la J, ajorado. No entres ajorado o apresuradamente en pleito. ¿Qué quiere decir apresuradamente? Sin preguntar, sin saber. A veces queremos resolver un problema, no llegamos, creemos que hay un problema y nos metemos a resolverlo sin saber lo que está pasando. Le iba a contar algo, pero me va a tomar tiempo. Les voy a hacer un chiste después acerca de eso. Bueno, no hagas eso, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Cuando nosotros a la ligera queremos dar un consejo, y al final la persona, no, pero es que la razón de la que sucedió eso no fue eso, fue esto otro. Okay. Nos dejan callados, nos dejan avergonzados, porque tomamos decisiones, hablamos cosas a la ligera, y nosotros tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Mire, y hay dos razones que nos llevan a suponer, y las razones no son malas, pero tenemos que tener cuidado con estas dos razones para evitar la suposición. Una de ellas es la razón teológica. Todos nosotros, seamos nuevos o llevamos más tiempo en el Evangelio, tenemos un conocimiento teológico, esté correcto o no, pero supongamos que es correcto. Aún ese conocimiento correcto que nosotros tengamos acerca de Dios, de su palabra, tenemos que tener cuidado de que no se convierta en un problema de suponer algo de una persona. Mire, la Biblia nos enseña cosas generales de las personas, pero usted no puede conocer una persona solamente con lo general que conoce de la Biblia. La Biblia es suficiente para aconsejarlo, pero para aconsejarlo de manera específica usted tiene que conocer la persona, tiene que hacer preguntas específicas, porque aunque hay verdades que se aplican de manera general, estaba comentando con un hombre el día de hoy, que una cosa es predicar desde un púlpito o una enseñanza que se utiliza la palabra para aplicarla de manera general. Por eso usted nunca escucha en las predicaciones ninguna aplicación específica de una situación específica de una persona. ¿Por qué? Porque la palabra se puede aplicar en todas las situaciones de manera diferente. Por eso usted las aplicaciones que va a escuchar son generales siempre. La aplicación específica se da en el momento de la consejería, porque se debe aplicar de cierta manera de acuerdo a la necesidad, no cambiando la Biblia, sino cambiando la manera en que se aplica, ¿verdad? Porque la Biblia no cambia, la palabra de Dios no cambia. Y a veces nosotros tendemos a llevar ya un conocimiento teológico y nos dicen algo y versículo tal, capítulo tal, esto es lo que te pasa, diagnóstico. Y la realidad es que nos equivocamos. Y la palabra del Señor es verdad, pero nos equivocamos. Mire, ¿no le pasó esto a los amigos de Job? Mira, cuando usted va a Job 11 o Job 42, se lo voy a leer rapidito. Uno de los supuestos amigos, Zofar, de Job. Mire, ¿cómo empieza el libro de Job? ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay hombre perfecto como él? Eso no quiere decir que nunca pecó. Él no era inmaculado, el único inmaculado es Cristo, ¿ok?
pero era un hombre de testimonio, que no tenía nada la gente que decir de él. Y le dice a Zofar, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Y ahora yo le pregunto, ¿eso que dijo Zofar es verdad? Mire, en sentido general, es verdad. Todos nosotros, no importa lo mal que estemos, estamos mejor de lo que merecemos. ¿Cierto o falso? Porque todos somos pecadores, todos merecemos la ira de Dios. Así que si usted está cayéndose en canto, pero está aquí vivo, por la gracia de Dios, está mejor de lo que te merece. Eso es en sentido general. Pero cuando vamos a aplicar la palabra, esta no era la manera de aplicarla, porque la situación de Job no era por causa de un pecado. Y lo vemos más adelante en Job 42, cuando Jehová reprende a sus amigos. Dice, mira, han hablado mal acerca de mi siervo Job. Regresen para que ore por ustedes antes de que los corte. Sí, mire, y muchas de las cosas que ellos dicen son verdades, pero son verdades que son generales, que se aplican también a la persona, pero en las situaciones específicas no se puede utilizar de esa manera. Yo puedo utilizar esa verdad para animarlo, pero no para acusarlo. Yo, mira, Job, no sé por qué está pasando así, ¿verdad? Entiendo que está viviendo una vida justa, está haciendo la voluntad del Señor. Aún así está mejor de lo que, en última instancia, mejor de lo que te merece. Pero imagínate decirle eso a alguien que está sangrando en el corazón de dolor. Está mejor de lo que te merece. Mira, aunque eso sea verdad, eso termina de destruir a la persona. Mire, Job estaba pasando situaciones porque Dios lo estaba permitiendo. Y hay situaciones que llegan a la vida de la gente que no necesariamente es por un pecado específico que llegó, aunque todos pecamos. Pero hay situaciones que sí vienen como consecuencia, como David, pero hay otras que no, simplemente es la soberanía de Dios que nos atraviesa acerca de ella. Y ya. Falta como la mitad. Le voy a dejar algunas preguntas. Y otra razón es la experiencial. A veces vamos con esa razón teológica y tendemos a suponer mucho. Tengamos cuidado con eso, hermano. Debemos conocer la palabra de Dios, pero cuidado cómo la aplicamos, ¿verdad? Porque hay cosas específicas que hay que atenderlas luego de saber información. Pero la otra razón es la experiencia. A veces tenemos experiencia y creemos que todo el mundo es así. No, yo pasé por eso y fue esto y esto. Mire, quizás no es lo mismo. Mira, gente que está endeudada, que está en un vicio de juego, quizás es porque por seguir el consejo de un mal amigo. Y no, yo lo hice porque un amigo mío me dijo esto, y quizás otro, quizás causa secundaria de un pecado sexual. Por eso nosotros como consejeros tenemos que hacer preguntas que nos lleven al grano. Usted también tiene esa expresión, ¿verdad? Al grano. Que nos lleven a lo que realmente está sucediendo. Y la manera de dejar de suponer es preguntar. Mire, ¿y qué tipo de preguntas nosotros hacemos? Mira, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? Todo eso ya lo hemos visto. Las preguntas ¿qué? Son las más básicas porque nos revelan información general, pero solamente una pregunta ¿qué? No nos va a dar información suficiente para dar un buen consejo. ¿Qué hiciste? Hablé con mi esposa. ¿Qué sabemos? Que habló con su esposo. ¿Sabemos qué habló? ¿No? Una pregunta de seguimiento. Mire, el qué es como si fuera el diccionario de esa persona. Hablé con mi esposa. Esa es la definición de él. Pero cuando preguntamos cómo, es como si la persona pusiera el video. Ajá. ¿Cómo le hablaste? ¿Ves? ¿Qué hiciste? Hablé con ella, pero ¿cómo le hablaste? Le grité como 15 minutos. Mire cómo solamente con esta pregunta de cómo ampliamos el conocimiento de lo que está sucediendo. Le gritó. Pero todavía no sabemos todo. Queremos saber por qué. Le puedo hacer la pregunta, ¿por qué le gritaste tanto tiempo? Yo quería que ella supiera lo enojado que estaba por lo que hizo. Ya vamos viendo que aquí lo que se revela es el corazón. Él estaba enojado porque lo que ella habló sacó algo de su corazón que él no quería.
porque me enojé, por eso grité, como si el enojo fuera una justificación para haber gritado. Luego, para hacer preguntas de seguimiento, le podemos decir a la persona que comparta las razones. Podemos ver con esa pregunta de por qué los valores que tiene esa persona, qué considera importante y qué no. No, porque hizo esto. Lo que te vaya mencionando, uno lo va viendo y va viendo dónde está el corazón de esa persona. No, es que me tocó mi carro acabado de lavar. ¡Ya! El carro es más valioso que la esposa. Como el anuncio del niño que escribe en el carro nuevo. Felicidades, papá. Otra pregunta, ¿con qué frecuencia o dónde revelan patrones? ¿Cada cuánto ocurre eso? ¿Cada cuánto le gritas a tu esposa? Porque a veces nos dicen eso, le gritó esta vez, pero ¿cada cuánto le gritas a tu esposa? Cada 15 minutos. ¿Dónde sucedió? En la mesa, estábamos cansados, habíamos llegado a trabajar y podemos ver ahí, hermano, a nosotros nos ha pasado, mire, usted llega, esa persona llega cansada, posiblemente el ídolo en su corazón en ese momento era el descanso. ¿Necesitamos descansar? Sí, pero si hay otras cosas que debamos hacer, tenemos que posponer algunas prioridades y atender lo que amerita más importancia. En este caso siempre nuestra prioridad debe ser Dios y después de Dios nuestra familia. Mire, los padres nos enfermamos, podemos tomar días del trabajo por enfermedad, pero no de los hijos. Uno grave lo que quiere es dormir y mire, cuando más cansado yo he estado, ya gracias a Dios Andrea está creciendo. Pero a veces cuando más cansado estaba, cuando más trabajo tenía, me recostaba un ratito. Papá. No se aparecía todo el día, no hago más que ponerle la cabeza en la mano. Papá, ¿me ayudas? ¿Y qué va a hacer un hermano? Mire, uno tiene que poner prioridades. Claro, no es que siempre no descanse usted, pero nosotros tenemos que tener prioridades. Y cuando nosotros investigamos, le preguntamos a las personas, mire, ¿con qué frecuencia? ¿Dónde ocurre esto? ¿Cuándo ocurrió? Son preguntas que extraen información adicional. Y les repito, esto no es para que usted ande con una libretita ahora. Hermana Josefina, ¿qué usted comió? ¿Cómo se lo comió? ¿Dónde se lo comió? ¿Cómo? Que Dios le bendiga, que tenga un bonito día. ¿Entiende? No. Pero cuando vamos a aconsejar, hermano, tenemos que hacer preguntas que nos den información. Debemos hacer preguntas que no se puedan contestar con un simple sí o no. Eso se llama pregunta cerrada. Cuando la persona te puede contestar sí o no, es una pregunta cerrada, pero debemos hacer preguntas abiertas que obliga a la persona a explicar lo que está pasando. Y luego debemos hacer preguntas de seguimiento, algunas específicas, y voy a terminar con esto, y algunas de sondeo. La pregunta de sondeo, mire, a veces nos enfocamos tanto en una cosa que olvidamos el panorama general. Y el corazón de nosotros es como el pasillo de un hotel que tiene muchas puertas. Y a veces hay un problema en esta puerta, pero quizás el inicio o la razón de ese problema está en el cuarto de arriba que está liqueando y está causando un problema allá abajo. Y nosotros tenemos que a veces preguntar, mira, ¿con qué frecuencia ocurre esto? Ok, ¿tú le gritas a otras personas? Sí, en el trabajo a mi jefe. Y mientras vamos preguntando, podemos hacernos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. En realidad esa persona se cree que es el egoísmo, el orgullo o alguna otra razón, pero tenemos que hacer preguntas de seguimiento. Ay, padre, ya vamos. Ahí está la pregunta de aplicación. O ahí está la aplicación en tu hojita, lo revisa en su casa con su familia. Mire, y ya para terminar, y si alguno tiene pregunta o comentario. En Efesios 4:25 la Biblia nos llama a desechar la mentira y hablar verdad. Y para nosotros hablar verdad o aconsejar a nuestro prójimo, nosotros debemos conocer. Cuando hablamos o aconsejamos a la ligera, podemos caer en una mentira, como lo hicieron los amigos de Job. Quizás bien intencionado, pero si no lo hacemos de una manera correcta, apropiada, sin conocer lo que está sucediendo, podemos estar haciendo más daño de lo que ya hay.
Así que la idea de esta clase, hermano, es que nosotros escudriñemos la escritura, pero también que escudriñemos a la gente, ¿verdad? Y lo hagamos con amor, porque esto no es para divulgarlo, ni para, no, que yo soy el más que sé, no. Porque para dar un buen consejo hay que conocer bien a la gente. Amén. Hay mucho más aquí, se lo puedo enviar si ustedes quieren, para que lo lean en sus casas, pero se lo envío con copyright. No. Tim Keller dijo, amar a las personas significa estar dispuesto a conocerlas profundamente, no solo sus comportamientos, sino también sus miedos, sueños y motivaciones más profundas. Que el Señor nos ayude a conocer más a la gente. Amén.